muchas consultas, Fernando, también por jubilados que no cobran, que no tienen la tarjeta de débito. Hay que decir que muchos bancos están con ANSES trabajando para solucionar este tema y para que esos jubilados puedan tener rápidamente una tarjeta de débito, ¿no? Y sí, cobrar y por si cajero. no, están generando un sistema donde van a entregar un código a partir del cual con ese código se va a poder retirar el efectivo de un cajero o de una oficina del Correo Argentino. Están trabajando en distintas alternativas, porque no solo los jubilados, también hay planes sociales que no tienen la tarjeta por distintos motivos, van a poder recibir un código y con eso retirar el En dinero. las próximas horas a través de ANSES, o si no, métanse en la página de ANSES y ahí van teniendo toda la información, toda la información. Bueno, ¿cómo está reaccionando la sociedad argentina ante esta pandemia del coronavirus, ante la cuarentena? ¿Cómo está tomando las medidas adoptadas por el gobierno, el liderazgo de Alberto Fernández? Este es un punto también para analizar. Vemos cómo hay muchos irresponsables que violan la cuarentena, que tratan de desafiar la autoridad presidencial desde un egoísmo propio de una élite, ¿no? Federico Aurelio, a quien tenemos también vía Skype, de la consultora Aresco, que ha hecho en las últimas horas un relevamiento sobre este tema, ¿no? Y el humor social frente a esta pandemia. ¿Cómo estás, Federico? Buenas noches. Hola, Juan, ¿cómo estás? Bueno, a ver, comentanos este estudio que has realizado, Federico, sobre cómo están afectando la pandemia en el ánimo de los argentinos, cómo ven las medidas que toma el gobierno. Perfecto, bueno, una medición realizada ya con el anuncio del aislamiento total, en el cual están puestos, lo que se observa es que toda la sociedad tiene puestos los ojos en el Estado, en los actores que mueven el Estado, ¿no? En el gobierno nacional, en los gobiernos provinciales, en los gobiernos municipales, y están con una preocupación que por primera vez en los últimos años ha relegado a la situación económica a un segundo lugar, que es justamente la pandemia del coronavirus, que ha crecido en estos días como principal preocupación del 30% de los argentinos al 70% de los argentinos. Es alto, ¿no? ¿70%? Es altísimo porque, como te decía, está justamente en el marco donde la gente está observando con la limitación de las actividades que hoy tiene la sociedad y con el Estado habiendo movido todas sus fichas sobre el tablero, está puesto los ojos sobre lo que está haciendo los gobiernos nacionales, provincial y municipal. En ese marco hay una valoración casi unánime de acuerdo con las medidas tomadas por parte del gobierno nacional, y eso le ha permitido tener un crecimiento, una mejora en el humor social muy fuerte, favorable, de más de 20 puntos en 10 días. Hoy el 94% de la gente está de acuerdo con el tema de aislarse en las casas, están preocupados porque si consideran que el sistema de salud no podría estar preparado para una evolución negativa de la pandemia. Hay una valoración mejor de la actuación del Estado argentino respecto a otros estados extranjeros en la actuación con esta pandemia. Un 53% de los argentinos considera que si bien la situación se va a agravar respecto a la situación actual, no va a llegar a la situación de España e Italia. Así que está absolutamente la sociedad pendiente de la evolución de esta cuestión, no solamente por la preocupación propia, sino también para ver cómo evoluciona el Estado en la resolución de esta problemática, ¿no? Y con una preocupación posterior, como efecto de esta crisis de salud, que es el 90% de los argentinos está preocupado por la repercusión en la economía del país y 80% en su propia economía personal. Claro, bueno, esto es un factor fundamental. Ahora es muy interesante en este análisis que vos estás realizando y que hiciste de la sociedad argentina, Federico, es cómo el mayor porcentaje está encolumnado no solamente detrás de la figura del presidente, sino que está acompañando prácticamente sin discusiones ni debates las medidas que se toman tanto para combatir la pandemia como en el tema económico, ¿no? Así es.
Uno estaba acostumbrado en todos estos últimos años a que cualquier medida de gobierno estaba asignado por la grieta, es decir, los oficialistas lo valoraban favorablemente y la oposición lo valoraba negativamente. Esta es la primera cuestión de todos los últimos años que ha superado la grieta y que de hecho también lo preguntamos y creen muchos argentinos que puede ser el puntapié para solucionar la grieta, ¿no? Hemos visto, todos hemos sido actores y hemos visto cómo distintos gobiernos provinciales y municipales de distinto signo político se han reunido para solucionar esta cuestión. Y en estas medidas, como vos bien contabas, las medidas del gobierno nacional son valoradas favorablemente no solamente por los que votaron a Alberto Fernández, sino también por los que votaron a los otros espacios políticos. Bien. Federico, ¿cómo estás? Juan Amorín te saluda. Hola, Juan. Respecto de la situación económica, ¿la gente comprende, entiende que su situación económica probablemente empeore de acá a los meses que vienen, producto justamente de esta cuarentena que hace perder cientos de millones de dólares al país todos los días? Sí, lo tiene clarísimo. Como decía antes, el 90% cree que se va a afectar la economía del país y el 80% cree que le va a afectar a él personalmente. Y así todo lo valora, digamos. Así todo valora positivamente estas medidas. Valoran porque hoy por hoy la prioridad claramente para la sociedad es solucionar el problema del coronavirus. Pero siguiendo con tu pregunta, es importante saber que esa preocupación por lo que se viene no es sobre una economía que estaba estabilizada, sino una economía que viene siendo muy castigada en estos últimos años y la gente viene esperando una recuperación que no solamente no ha encontrado, sino que ahora está con una preocupación adicional con esta problemática de salud de que se puede deteriorar aún más. Gracias, Federico, es muy amable, un abrazo, buenas noches. Gracias a todos. Reiteramos, 86 nuevos casos en el día de hoy. Nos explicaba el doctor Mario Rovere hace instantes que hay que tener en cuenta cómo viene siendo la curva exponencial, que todavía la Argentina no está en una zona de riesgo como pueden ser los países del primer mundo que hoy están muy contaminados, ¿no? Dentro de todos, además se está tomando casos antes de la cuarentena, lo que es alentador, lo que se puede producir con la cuarentena ya establecida. Reiterando, Juan, que el gobierno seguramente va a extender más allá del 31 de marzo la cuarentena general obligatoria para todos los argentinos. Así es, Gato, la fecha más probable a esta hora, en este momento, lo que se está poniendo sobre la mesa es que sea hasta el 13 de abril, con posibilidad de prolongación después. Es decir, hasta Semana Santa. Hasta después de la Semana Santa, en un primer momento se extendería, ¿no? Y te agrego un datito más que me pasaban recién. Es muy probable, Gato, que se vengan medidas más duras respecto a la circulación, medidas más duras respecto al aislamiento. Hay cierto fastidio, cierto disgusto con estas pequeñas salidas que se hacen al supermercado. Van a tratar de acotar las salidas lo máximo posible. Claro. Se habla de horarios, se habla de manera escalonada, se habla incluso de horarios para aquellos exceptuados, donde estamos incluidos nosotros los periodistas, trabajadores y trabajadoras de supermercados. Bueno, hoy se vio que la Panamericana era típica de una vuelta de fin de semana largo, A mí no me engañan. Hoy, la verdad, la Panamericana, con muchos casos de gente que venía de Brasil, que no lo declaraba, es decir, hay un sector minúsculo, pero irresponsable y que le cuesta cumplir con la normativa. Antes de irnos a la pausa, Fernando, reiteramos las medidas del Banco Central, que es importante. Desde mañana se acreditan todos los depósitos que se hicieron a través de los cajeros, a través de los buzones o a través de los transportadoras de caudales, y el clearing bancario vuelve el 26 de marzo para los cheques. Así que clearing bancario para cheques a partir del 26 de marzo y mañana se acreditan todos los depósitos que se hicieron a través de los distintos canales que tienen. Hay que recordar que las sucursales están cerradas al público, pero trabajan puertas adentro con dotaciones elementales y básicas para poder mantener esta operatoria. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y enseguidita te vamos a mostrar, porque aquí en C5N, así como estamos cumpliendo las normas de menos personal, de muchos de nuestros compañeros vía Skype, de rotación de personal, estamos preparados también ante eventualidades, que nadie está exentos,
y también C5N ha montado en muy poco tiempo un estudio de emergencia ante una eventualidad que tenga que ser cerrado ¿no? Así que tras la pausa te vamos a mostrar también cómo trabajamos aquí en C5N para seguir siéndote fieles a vos, para mantener 24 horas de información con mucho esfuerzo. Enseguida, después de la pausa, te vamos a mostrar el estudio que los técnicos, el personal técnico, humano de este canal ha montado en muy pocos días un estudio de emergencia. Ya te lo mostramos.